Buen día, hermanos, Dios los bendiga mucho, la gracia y la paz sea con todos ustedes, y quería compartir esta palabra con ustedes en este día, y que vamos a hablar sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio viene del latín evangelium y del griego evangelion con n al final, que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. También el Evangelio es la narración de la vida y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que las buenas nuevas del cumplimiento de la promesa hecha por Dios hacia Abraham, Isaac y Jacob, de que redimiera a la descendencia del pecado por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las buenas nuevas es eso, hermanos, las buenas noticias son esas para nosotros. Porque el Señor vino a traer las buenas nuevas. Si nosotros leemos en Marcos, capítulo 1, del verso 45, del verso 14, del verso 14 y 15, capítulo 1, 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Una vez que Juan fue encarcelado por causa de Herodes, el Señor empieza a predicar el Evangelio. Y lo primero que le decía, arrepentíos. Y segundo, creed en las buenas noticias, en el Evangelio, en las buenas noticias que Él traía, que Él mismo era el reino de Dios que se había acercado, vino a traer la redención a este mundo, ¿no? Y el Señor, a nosotros como discípulos del Señor, tenemos que predicar el Evangelio, porque así nos manda el mismo libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, nos dice, y les dijo, id y predicad por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El mismo Señor Jesucristo nos manda, una vez ya resucitado el Señor, porque así se arranca el capítulo 16, la resurrección. El mismo Señor Jesucristo ya había resucitado y Él les dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y eso es lo que nos manda a nosotros ahora, porque nosotros somos discípulos del Señor, que tenemos que predicar las buenas nuevas, las buenas noticias a toda criatura, porque el Señor no dio la vida por solamente un grupo pequeño de personas, se la dio por todo el mundo. Si fuera por el Señor, todo el mundo será salvo, pero lo condicionó a una sola cosa: tenemos que creer en Él, tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Pero hay muchos que rechazan al Señor, pero gloria a Dios que usted, hermano, usted ha decidido seguir al Señor y creer en Él y depositar nuestra confianza en Él. Y eso, hermano, es algo que no muchas personas, Dios le tiene esa oportunidad de creer en el Señor, porque muchas personas se rebelan contra el Señor, pero Dios tiene misericordia e incluso por esa persona dio su vida. Y nosotros como creyentes, hermano, tenemos que sentirnos como el apóstol Pablo se sentía, como dice en Corintios, 1 de Corintios capítulo 9, el verso 16. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. No tenemos por qué sentirnos más que los demás si hacemos esto, hermano. Si llevamos el Evangelio, si le predicamos la buena noticia a una persona, a un grupo de personas, a una multitud, lo que sea, no tenemos por qué enorgullecernos o, como dice la palabra, gloriarnos de que predicamos el Evangelio. Porque no es impuesto la necesidad, pero no por obligación. No es que nosotros tenemos la obligación de llevar la palabra, sino que nos nace a nosotros de llevar el Evangelio. ¿Para qué? Para que todas las personas que nosotros amamos se salven. Yo creo que yo en mi caso siento eso, por todas las personas que amo,
que incluso también las que no amo, necesito llevarle el Evangelio. Es como que quiero, che, yo quiero que vos seas salvo. Yo quiero que vos estés con el Señor el día de mañana, el día que partamos a este mundo. Quiero que vos te vayas con el Señor. No quiero que vos te pierdas en este mundo, que te vayas con el enemigo. Mi deseo, yo creo que es el deseo de todo cristiano, es que todos sus seres queridos se vayan con el Señor. Y es porque es una necesidad que nosotros sabemos que después de esta vida hay una mucho mejor. Esta vida es pasajera. Y el deseo nuestro de hacia los demás, decirle, hay una vida mejor, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero hermano, tenemos que predicar el verdadero Evangelio. Porque así lo dice Gálatas, que si ustedes lo leen, en el capítulo 1 del 6 al 10, dice que hay muchos falsos profetas que van a predicar un Evangelio diferente. Y Pablo lo explica claramente. No es que haya otro, sino que hay algunos que si es así, el Evangelio es así derechito, hay algunos que lo tuercen al Evangelio, lo mueven de tal manera que muchas veces le buscan sacar provecho a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando no tiene que ser así, hermano. El Evangelio es uno solo, no es que haya otro, sino que muchas personas tuercen, y por no tener un estudio completo de la palabra, que nosotros tenemos que estudiar de la palabra para no ser engañados primeramente. Muchísimas personas terminan siendo engañadas porque no estudian la palabra. Y hay muchos falsos profetas hoy en día. Y ustedes muchas veces lo podrán buscar en YouTube, la apostasía que hay hoy en día, personas que dicen ser evangélicas y las cosas que hacen, porque no tienen un estudio, un exégesis correcto de la palabra. Así que hermanos, como les decía, llevemos las buenas noticias a los demás. Todos los videos que nosotros hagamos en el grupo es para que ustedes sepan de que el Evangelio es uno solo, y recibir las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, y que ustedes también puedan decirle a los demás, a sus seres queridos, a su tío, a su tía, a su madre, a su padre, a sus hijos, sus hijas, nieto, nieta, que hay otra vida después de esta. Que por más que el problema que estemos pasando actualmente, que muchas personas tienen miedo por el virus, por el coronavirus, no los amedrente, no los encierre solamente en un temor, que decir no tengo miedo a morir. Porque para el cristiano el morir es ganancia. Repito y enfatizo. No quiero decir con esto que vayamos a querer contagiarnos y después morir. No, porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra salud, porque es lo que Dios nos manda. Pero a su vez, que no tengamos ese miedo al temor de la muerte, porque sabemos que una vez que partimos de este mundo, vamos a estar con el Señor. Así que hermanos, esa es la buena noticia. El Señor ha pagado el precio por nosotros, cosa que nosotros tendríamos que haber hecho, pero a Dios le ha placido, se le ha antojado que sea de esta manera, que entregando su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el Padre no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Así que hermano, el Evangelio es ese, y Dios los bendiga, hermano, y la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.